Bienvenidos y bienvenidas a esta charla coloquio que os presentamos con motivo de la celebración de la Jornada Europea de Arqueología 2021. Estas jornadas tienen como objetivo visibilizar los aspectos relacionados con el patrimonio arqueológico y los actores que intervienen en la arqueología, como son los profesionales, las instituciones públicas y privadas, en relación con la protección, la investigación y la difusión. Con este objetivo, y bajo el título Arqueología y Restauración, próxima intervención en las murallas de la Alcazaba, las charlas que se han preparado giran en torno a cómo los estudios previos realizados a través de la arqueología son una herramienta necesaria y eficaz en la definición de los criterios de la futura restauración. Sin dilatarme en esta introducción y antes de la presentación de los ponentes, sí me gustaría parafrasear al arqueólogo medievalista Ricardo Frankovic, que señaló que la labor del arqueólogo se sitúa en la fase cognoscitiva de la intervención de restauración, mientras que la del arquitecto restaurador implica tanto aspectos cognoscitivos como proyectuales. Integrar los dos momentos, el del conocimiento y el del proyecto, no pasa por difuminar la separación de competencias entre profesionales, sino más bien por articular un proceso de reflexión que permita llegar a soluciones consensuadas para problemas que son comunes. En primer lugar, va a intervenir el arqueólogo José María Martín Cibantos, profesor titular y doctor del Departamento de Historia Medieval y Ciencia y Técnica Historiográfica de la Universidad de Granada y coordinador del MEMOLA. Ha sido investigador en más de 50 proyectos y contratos de investigación y junto con su equipo ha trabajado recientemente en las investigaciones de Mojácar la Vieja y el Castillo de Taberna y responsable de las intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en la muralla norte del segundo recinto y las que se van a ejecutar en la muralla sur. En segundo lugar, intervendrá Pedro Gurriarán Daza, socio fundador de la empresa Yamur, junto a Salvador Villalobos. Es arquitecto por la Universidad de Sevilla y doctor por esta misma universidad, con la tesis doctoral titulada La arquitectura del poder en la frontera sur de Al-Ándalus, durante el Califato de Córdoba. Su trayectoria profesional está centrada en la práctica de la restauración patrimonial desde el año 2002. Ha trabajado en numerosos proyectos en multitud de ciudades, como puede ser Archidona, Cáceres, Ceuta, Granada, Málaga, Marbella, Ronda, etc. Y en Almería, concretamente en la Alcazaba, ha redactado y dirigido los proyectos de restauración de Bastión de la Muralla Sur, del Saliente, la Muralla Norte del primer recinto, Muro de la Vela, y está en periodo de redacción del proyecto de restauración de la Muralla Norte del segundo recinto. Y en tercer lugar, la charla correrá a cargo de Gerardo Úbeda Rueda, arquitecto por la Universidad de Granada y cofundador de la empresa Monumenta junto a Lola Miralles. Desarrolla su labor profesional en diversos destinos internacionales como Francia, Italia o Marruecos, entre otros, y en España, pues Granada, Mérida, Málaga, Bilbao, Almería, etc. Tiene una labor docente como profesor del máster de Patrimonio en Rabat y en el caso de la Alcazaba, tras diversos trabajos de diferente naturaleza, pues ha sido el encargado del estudio de las patologías de la muralla sur y será próximamente el responsable de la redacción del proyecto de restauración de este lienzo. ¿Estamos? Buenos días, gracias por la invitación y bueno, para mí es un placer de nuevo estar en la Alcazaba de Almería y enseñar de manera muy breve pues, qué hemos estado haciendo en estos últimos años y básicamente un año en respecto a las intervenciones arqueológicas de apoyo a redacción de proyectos de restauración, ¿no? Y centrado en las murallas de la Alcazaba de Almería. Va a ser una intervención muy breve y veremos fundamentalmente qué es lo que se ha hecho y algún detalle, alguna de las problemáticas en torno a la ejecución y a la interpretación de los resultados de las intervenciones. Pero bueno, lo que me interesa fundamentalmente es que se vea un poco el conjunto, ¿no? de esas intervenciones y sobre todo bueno, pues la utilidad de cara luego a la redacción de los proyectos de restauración arquitectónica y orientado a la conservación del patrimonio cultural, ¿no? Las intervenciones que se han ido haciendo a lo largo de 2020-2021 a cargo del laboratorio Memolar de la Universidad de Granada, que en este caso yo coordino, y pues como ven, bueno, se han centrado ahora fundamentalmente en la muralla norte del segundo recinto,
pero abarcarán a partir del lunes, a partir de pasado mañana, también la muralla sur. Lo hacemos desde el laboratorio como un equipo de trabajo y de hecho pues ya verán que incluso las direcciones pues, corren a cargo de distintos miembros del equipo, pero todo se concibe de manera conjunta, de manera coordinada, como parte del mismo equipo, dentro del mismo sistema de registro y bueno, siempre actuando el mismo personal desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, tanto en la fase de ejecución de las intervenciones como luego en toda la fase de análisis, de estudio, de elaboración de la información y de los datos, ¿no? Las intervenciones que vamos a ir viendo son las que ven aquí, señaladas con distintos colores, en verde, en rojo, en morado, en amarillo. Y empezaremos por las dos primeras que hicimos en julio de 2020, al fresquito. Y que, bueno, una de ellas consistió en el análisis de estratigrafía mural de la muralla norte del segundo recinto, de dirección corrió a cargo de Pablo Romero Pellitero, que es además el responsable de la documentación gráfica y de toda la, que ahora irán viendo también en buena medida, de toda la documentación gráfica, de la topografía y la elaboración luego de la parte gráfica del sistema de información geográfica de estas intervenciones, ¿no? Esta es la zona de actuación, que viene marcada aquí con la línea morada. Parte de ese trabajo que se fue haciendo, tanto de documentación gráfica, aquí parte del posicionamiento de las estaciones para la georreferenciación de la documentación, de todos los alzados y de la fotogrametría, y parte del análisis que se fue haciendo, en este caso en la zona de los baños, hacia el interior, en este caso por otro de los técnicos responsables, que es José Avellán Santiesteban, ¿no? Con los resultados primero de parte de la documentación gráfica, que estamos en la zona del foso hacia el interior, y parte de los resultados del análisis de estratigrafía mural, ¿no? Que sería larguísimo de contar, porque en este caso tenemos, creo recordar que eran como más de 500 unidades estratigráficas, ¿no? Y es un tramo grande, ¿no? Que hemos ido analizando tanto al exterior como al interior, y que además tiene una importante complejidad en cuanto al número de fases, de técnicas y materiales constructivas, de sucesión de estructuras, de elementos que se han ido superponiendo o que han ido haciendo desaparecer parte de las estructuras anteriores, ¿no? Lo cual hace que sea particularmente interesante, pero también, y esa va a ser la tónica general en las intervenciones que voy a cabo hasta ahora, particularmente complejo, ¿no? A la hora de interpretar. No tanto a la hora de establecer las secuencias, ¿no? Y que sí son relativamente fáciles de identificar, a pesar de que se acumule mucha documentación y muchas unidades fotógrafas, pero sí a la hora de interpretar muchos de los elementos en cuanto a su funcionalidad e incluso también, que otra de las dificultades principales, en cuanto a la cronología de muchos de esos elementos, ¿no? Y de eso pues también, por ejemplo, Pedro sabe mucho, ¿no? Las dificultades que tiene aquí tratando muchas de esas fábricas y muchas de esas estructuras. Lo que queremos es, antes incluso de dar pasos en falso, ir afianzando todo ese conocimiento, no solo por nuestra parte, sino por parte de toda la gente que ha ido trabajando y que trabaja en la Alcazaba, para poder ir fijando no solo criterios de datación, sino también a la hora de poder hacer las interpretaciones, ¿no? Y intentando sistematizar y conocer algo mejor qué es lo que ha pasado en la Alcazaba, ¿no? Y cuál es su evolución y bueno, a partir de ahí pues, también hacer las propuestas oportunas para la conservación, la gestión, ¿no? Facilitar el trabajo, en este caso, a la dirección de la Alcazaba, que tiene mucha faena por delante. Tenemos algunos elementos muy interesantes, muy llamativos, que habrá que ir confirmando además conforme se vayan viendo, se puede ir haciendo la intervención de restauración, pues como por ejemplo este que ven aquí, que es muy probablemente la jamba de un portillo situada justo al lado del portillo, ahorita actualmente se pasa por el foso, ¿no? Y que eso daría explicación a una parte de lo que sucede hacia el interior, ¿no? Del galimatías que nos encontramos aquí, justo en la parte interna, ¿no? O este que todavía podría resultar más interesante y que no nos ha aclarado la intervención que veremos después, que realizamos en enero, que es justo en la esquina
de la odalisca, la que da ya hacia la zona de los baños, donde puede verse, pues sí, aquí un encadenado típico de sillares, pero al fondo, en una zona que está rota de un forro ya de época castellana, pues se ven estos 4 ladrillos que aparentemente además tienen un poquito de lucido. Es una zona además difícil de llegar, pero que da la apariencia de ser una jamba, ¿no? Y eso es lo que nos llevó a plantear, lo veremos después, la posibilidad de que allí hubiera una puerta. De hecho, estamos justo en la zona que se llama la puerta, ¿no? La puerta entrecodo del siglo XI, que pudiera estar en relación con algún antiguo acceso que no sería extraño, ¿no? Y no sería extraño, entre otras cosas, porque actualmente la Alcazaba tiene un único acceso principal, que es la Puerta de la Justicia, que da hacia la Medina. Lo normal sería que la Alcazaba tuviera otra puerta que diera hacia el exterior de la ciudad, ¿no? Como mínimo esa otra puerta que diera hacia el exterior de la ciudad. Y que no obligara a los representantes fundamentalmente del poder, ¿no? El mismo poder, a pasar por la Medina si no era necesario o si no querían pasar por la Medina, ¿no? La segunda intervención, que de hecho se llevó a cabo en los mismos días de calor del mes de julio, fue la excavación arqueológica en el foso, en la parte interna de la muralla norte, justo entre la odalisca y el foso, en un pequeño ángulo en el que nunca se había intervenido arqueológicamente, en el cual esperábamos que hubiera un depósito bien conservado, que nos pudiera dar una secuencia de ocupación, ¿no? Y de evolución de la propia Alcazaba. Fue interesantísimo, pero no nos encontramos exactamente una secuencia inalterada, sino que lo que nos encontramos fundamentalmente fue, como sucede en muchas otras zonas, y sobre todo en los grandes monumentos, pues zonas donde se han ido acumulando fundamentalmente derrumbes o restos de intervenciones anteriores, ¿no? Y sobre todo pues, teniendo en cuenta, como luego veremos, que en la Alcazaba de Almería, igual que en el resto de grandes monumentos, ha habido intervenciones muy potentes desde muy antiguo, ¿no? Que han ido generando además escombreras, ¿no? Y que han ido generando además alteraciones en los depósitos muy importantes, ¿no? Esa intervención, como digo, se centra en el foso, en esta zona de aquí. Estas son parte de algunas imágenes del proceso de intervención, ¿no? Tanto de toma de datos como de excavación, con una imagen de antes de excavar y otra después de excavar. La verdad que, bueno, cundió mucho, movimos muchos metros cúbicos de tierra, y con un resumen un poco, en este caso, de los complejos estructurales, ¿no? De forma muy esquemática, de los complejos estructurales que fuimos identificando en esa zona de ahí. Aquí puede ya verse, de hecho, que, como decía antes, una de las principales dificultades con las que nos hemos ido encontrando hasta ahora en todas las intervenciones, y con denominador común en toda la Alcazaba, es la enorme complejidad que tiene desde el punto de vista estructural, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución de los espacios, ¿no? De todas las estructuras que se van acumulando, que se van superponiendo, y que en muchos casos, creo que luego tenía otra imagen, ¿no? En muchos casos lo que nos va haciendo es pues, que sobre este que sería el muro más antiguo, y que se podría identificar con las fases incluso de época emiral, ¿no? Que se han identificado hasta ahora como época emiral, pues se le van superponiendo primero una estructura que además está hueca, después una gran estructura hecha de tapial calicostrado, después otras estructuras que por aquí marcaban unas habitaciones que a su vez fueron embutidas por otras en tapial calicostrado, ¿no? Y ahí todo un proceso de construcción, de superposición y adosamiento de distintas estructuras que, ya digo, lo hacen muy interesante, y sobre todo porque se ven muy bien las relaciones estratigráficas, ¿no? Y se ven muy bien todos esos procesos de adosamiento, de apoyo, ¿no? E incluso de destrucción, ¿no? A lo largo del proceso, pero que hacen muy difícil la interpretación de los espacios, ¿no? Incluso hace muy difícil la datación en términos absolutos, ¿no? Aunque, como digo, tenemos algunos elementos preliminares que sí que nos permiten por lo menos empezar a trazar esa evolución. De manera así, para que vean algún detalle, ¿no? De algunos elementos que no se veían porque estaban ocultos por todos esos depósitos que eran contemporáneos, ¿no? En su inmensa mayoría, por no decir prácticamente todo.
Y aquí puede verse pues, parte de los elementos que han ido apareciendo, ¿no? Desde algunos muros hechos en sillería, con algunos refuerzos, algunas reparaciones de ladrillo que se van superponiendo a estructuras de tapial calicostrado, que a su vez son forradas por otras estructuras de tapial calicostrado, y esto mismo es la costra de este tapial calicostrado tan grueso, tan potente, que está a su vez adosándose a la estructura anterior, que es de un tapial hormigonado, ¿no? Y que era la habitación que se veía anteriormente, ¿no? La tercera intervención ya ha sido este año, en enero de 2021, y lo que venía era completar los datos que íbamos ya elaborando sobre la muralla norte, no solo de la estratigrafía mural y el sondeo del foso, sino que ahora de lo que se trataba era de hacer una intervención en la parte exterior de la muralla, ligada a una estructura muy potente que se veía en superficie y que en su día pues, se fue interpretando como una doble muralla, aunque realmente sin un apoyo arqueológico, porque nunca se había intervenido en esa zona, y de lo que se trataba era de intentar ver qué eran esas estructuras que estaban directamente ligadas a la muralla en la zona de la odalisca, ¿no? Junto a la odalisca, y que de hecho estaban en la zona justo en la esquina de la odalisca donde habíamos visto ese resto de jambas, de ladrillos que he enseñado antes, y que pensábamos, a partir de la análisis de estratigrafía mural, que podría haberse correspondido con algún antiguo ingreso, con alguna antigua puerta que comunicaría directamente con la parte exterior, ¿no? A la medina, ¿no? desde la calzada. Estamos justo en esta zona de aquí, ¿vale? Condicionado además, y esta es una foto además muy interesante que hemos ido encontramos en el Archivo Nacional de Cataluña, unas fotos del año 53-54, si no recuerdo mal, y que pasamos enseguida a la propia Alcazaba, porque la verdad que nos resultaban interesantísimas fotos aéreas de Almería, y que en este caso pues, se ve la Alcazaba y se ven todas las escombreras, todo esto son escombreras de las intervenciones que se habían ido llevando a cabo en la zona interior, ¿no? Y que habían ido pues, arrojando todo el material de las escombreras, entendemos que tanto hacia este lado de la muralla como hacia el lateral meridional, ¿no? Hacia el lado sur, ¿no? Que de hecho hay un depósito ahí muy potente encima de la roca, ¿no? La zona donde nosotros teníamos que actuar es justo este que se ve en blanco de aquí, que es un muro que era visible y que sigue siendo visible, y en el que, bueno, en este caso la suerte es que nos pillaba sombra todo el tiempo, ¿no? Que además de ser enero, pues teníamos sombra todo el tiempo, lo cual no solo es bueno para trabajar, sino también bueno para saber la documentación gráfica, ¿no? Que también los que trabajamos en campo que sabemos la complicación que tiene eso, ¿no? Y este es el resultado, ¿no? de esas estructuras tan potentes. Esta de aquí es ya la odalisca, esta es la muralla, de hecho estamos justo hacia la parte de fuera de los baños de la tropa. Esta de aquí es la zarpa que solamente se intuía, solamente se veía un poquito antes de empezar a excavar, y como se ve, pues lo que nos hemos encontrado es, de nuevo, una enorme cantidad de estructuras que se van superponiendo, que se van adosando, y que lo que hacen es que el registro sea enormemente complejo y sobre todo la interpretación sea muy complicada. De hecho, todavía no tenemos, diría que no tenemos claro, pero todavía no tenemos ni idea de qué puede ser esto, ¿no? Porque está claro que son estructuras que tienen un carácter defensivo, ¿no? Pero hacia el interior no sabemos qué funciones pueden desempeñar. De hecho, ahora lo veremos, no hemos llegado a agotar el depósito, a pesar de que en algunas zonas hayamos bajado más de 3 metros de profundidad, ¿no? Y continúa todavía el depósito y la potencia de las estructuras. Claro, eso llegó un momento en que ya hacía muy complicado el sacar la tierra, y además nos planteaba un problema incluso desde el punto de vista de la conservación, ¿no? Es decir, que algo también a plantear de cara a la restauración, qué se va a hacer, cómo se va a intervenir ahí, ¿no? Bueno, en este caso nos planteaba, como decía, un problema de conservación que ya viene arrastrado desde lejos, ¿no? De hecho, creo que ahora había alguna imagen. Aquí puede verse incluso como parte de la estructura, no es que esté la foto torcida, sino que las estructuras están así, ¿vale? Las estructuras están completamente vencidas, están completamente torcidas desde el momento en el que se construye, es decir, desde la primera fase constructiva que hemos podido documentar
los muros ya están volcados a favor de la pendiente, ¿no? Ya han ido cediendo y están desplomados, y lo que explica en buena medida la acumulación de estructuras que hay son refuerzos que se van haciendo para contener las estructuras anteriores, ¿no? Lo que se están haciendo es forrar fundamentalmente esas estructuras. De hecho, aquí, aunque tenía otra imagen donde ya teníamos marcado que sería mejor, no tenía problemas con la presentación, aquí hay un elemento muy interesante que Pedro todavía no ha podido ver, porque de hecho nos dimos cuenta después de que vinieras, conforme hemos ido revisando la documentación, porque había algo que no cuadraba en la esquina, y es un elemento muy interesante desde el punto de vista arquitectónico de la restauración, porque es una restauración de tapial, hecha en época andalusí, ¿no? Es decir, lo que se está restaurando tapial con tapial, ¿no? Y se están cosiendo perfectamente las dos fábricas de tapial, lo cual es una cosa bastante singular, ¿no? Y yo que ya estoy acostumbrado a muchos muros de tapial, la verdad que resulta súper interesante, ¿no? Y porque toda esta esquina de aquí, en un momento determinado, dentro de ese proceso de empuje, ¿no? de desplome, se cayó y fue forrada. De hecho, fue forrada hasta 2 veces, ¿no? Y se ve muy claro como las 2 veces se forra de tapial, ¿no? Aquí pueden ver la potencia, la parte donde rebajamos más. Aquí tenemos, como decía, más de 3 metros de profundidad de excavado, con rellenos que además son muy homogéneos, ¿vale? Con un bloque que además no pudimos quitar porque también nos planteaba un problema de estabilidad. Pero aquí lo que pudimos documentar a lo largo de todos estos rellenos es que toda esta zona fue amortizada muy probablemente por la cerámica que estamos analizando ahora. Toda esta zona fue amortizada como muy tarde, aparentemente, en el siglo XIV, ¿no? Es decir, que en el siglo XIV ya esto dejó de funcionar por completo, se rellenó, y aunque hay una reutilización de los espacios en esta zona de aquí, pero ya dejó de funcionar como un espacio principal de la Alcazaba, y de hecho muy probablemente pues ya quedó fuera de la muralla, ¿no? Y el hecho de que la muralla, la cimentación con la zarpa y la muralla corte la estructura, nos impide también saber para qué funcionan, para qué servían, ¿vale? Porque nos impide saber en buena medida la funcionalidad de todo este espacio. Esta es la zona de excavación antes de empezar y la zona de excavación al acabar la intervención, ¿no? Y ahí puede verse el importante volumen constructivo que hay y la complejidad que tiene desde el punto de vista estructural. Como les digo, aquí pues rebajamos más de 3 metros de profundidad, de potencia, y el depósito sigue todavía. De hecho, sigue el mismo relleno, ¿no? Y el mismo tipo de relleno que amortiza la estructura. Es muy interesante también el hecho de que, bueno, una vez que se construye la muralla con su zarpa, que de hecho aquí lo que nosotros sacamos hasta una 4ª zarpa en esta zona de aquí, pues a la muralla también se le construye un desagüe, ¿vale? Que es este de aquí, que viene directamente de la zona de los baños de la tropa, pero al final de la excavación encontramos que había otro desagüe a un nivel algo más bajo que va en esta otra dirección, ¿vale? Y no hemos podido encontrar la relación entre los dos, es decir, si los dos conviven, que no deberían, o si en realidad esto es una sustitución o una reparación del desagüe anterior, ¿no? En cualquier caso, están en relación ya con la estructura interna y fundamentalmente con el baño de la tropa, ¿no? Aquí tiene una imagen algo más grande. Y la 4ª intervención, de la que todavía no tenemos nada que mostrar, porque empezará el lunes, pues será la intervención en este caso de apoyo a la redacción del proyecto de restauración de la muralla sur, y en este caso el responsable es Gerardo, y en el que lo que se han planteado en coordinación con él pues son estos lugares de intervención que, como ven, abarcan toda la muralla sur. De lo que se trata es de poder dar datos que sean útiles de cara a la redacción del proyecto, principalmente intentando hacia la parte interna, intentando averiguar, intentando descubrir qué queda y dónde está la muralla original, que actualmente está en buena medida oculta, bueno, oculta en este caso desde antiguo, ¿no? por la fábrica ya castellana, pero sobre todo en este caso, bueno, pues oculta por las restauraciones y las intervenciones arquitectónicas de época contemporánea que generaron una nueva imagen, ¿no? de ese frente que es el que da hacia la ciudad de Almería, ¿no? En todo esto lo que intentamos es que, bueno, el trabajo de campo que hacemos es un trabajo que además
es intensivo y procuramos que cunda mucho y dé muchos resultados en poco tiempo, pero lo que nos sucede es que acumulamos un montón de información, un montón de datos que luego hay que analizar y que hay que elaborar, entre otras cosas, para poder no solo dar información útil a los proyectos de intervención arquitectónica y a la propia dirección de la Alcazaba de cara a la gestión y conservación del monumento, sino también de cara a poder tener la posibilidad de hacer análisis de conjunto, de todo el conjunto, de poner en común los datos de una zona y de otras de la Alcazaba, de manera que trabajamos siempre con sistemas no solo digitales, como ven en aquí, sino además con sistemas que están geolocalizados y que se incluyen luego dentro de un sistema de información geográfica, que es el que estamos ahora elaborando con todos los datos de todas esas intervenciones que hemos ido realizando, de manera que, como digo, eso nos vaya permitiendo pues, poner en relación unos elementos con otros y a partir de ahí pues poder profundizar un poco más o facilitar un poco más la interpretación de la enorme complejidad, como digo, que tiene desde el punto de vista estructural, pero también desde el punto de vista funcional y evolutivo la Alcazaba de Almería. Gracias por la atención. Buenos días, es un placer estar de nuevo aquí en la Alcazaba, hablando sobre la Alcazaba. Por eso quiero en primer lugar agradecer a Gemma su invitación a participar en esta jornada europea de arqueología y sobre todo permitirme compartir mesa con profesionales y compañeros como José María o Gerardo y también echar este rato hablando sobre la Alcazaba con muchos amigos que se encuentran en esta sala. Voy a hablar del próximo proyecto que se entregará de restauración del frente norte del segundo recinto de la Alcazaba, cuya redacción se encuentra aún en un estado bastante incipiente y son aún más las incógnitas que las certezas que les podré expresar a continuación. En cualquier caso, sí me gustaría aprovechar esta charla para reflexionar un poco tanto sobre los criterios que se utilizarán en la redacción del proyecto, también sobre como un poco la propia realidad material del frente amurallado de la Alcazaba en esta zona concreta. Para empezar a hablar sobre esta intervención, quiero comenzar pues yéndome prácticamente a la Alcazaba, que deja de tener uso militar a principios del siglo XX y el estado en el que se encontraba. A mí me gusta decir que efectivamente la Alcazaba tiene tres partes. La primera muy clara es el tercer recinto, el Alcázar de los Reyes Católicos, y los otros dos son la muralla norte y la muralla sur. Yo creo que eso expresa más la realidad material de la fortificación de la Alcazaba que no a lo mejor la típica división entre primer, segundo y tercer recinto. En la imagen superior tenemos esa foto fija de la Alcazaba antes de que entrara en la dinámica de restauraciones tan potente que tuvo en el siglo XX. Curiosamente, el frente sur, el frente meridional, tenía muchos más daños que el que miraba al norte. Es decir, podemos ver que los muros en su práctica totalidad están desmochados, en muchos casos los muros están casi arrasados y al contrario, en el frente norte los destrozos parecen ser mucho menores que en el opuesto. Esto lo tenemos muy claro en esta representación que a mí me sigue pareciendo, cada vez que la miro, deliciosa, de mitad del siglo XIX, en la que el frente septentrional de la Alcazaba, en su práctica totalidad, aún conserva la merlatura, es decir, tienes los muros con su remate de siglos atrás. Pero es que los muros, si nos ponemos a mirarlos un poquito con detalle, prácticamente todos están en pie. Aún podemos ver incluso la presencia de troneras en distintos puntos del perímetro de la Alcazaba para colocar cañones. En definitiva, es una imagen, esta que estamos hablando del siglo XIX, que prácticamente en el XX, que es el siglo de los restauradores, el siglo de la transformación de la Alcazaba, en muchos aspectos nos la hemos cargado. Es decir, no es una destrucción que podamos relacionar en muchos casos con el propio abandono, el propio tiempo que pasa durante siglos para el monumento, sino es una imagen que hasta cierto punto hemos destruido, y sobre todo es más evidente en el frente sur, nosotros mismos en el último siglo. Esta es la Alcazaba que nos ha llegado hoy en día y con la que tenemos que intervenir.
Estas son las dos imágenes. Esta es la Alcazaba actual. El frente norte, este que les digo, que hasta cierto punto llegó en buen estado a principios del siglo XX, que ha sido el menos intervenido, quizás porque es el que nos sale en las postales. Eso a lo mejor le ha librado de la transformación tan profunda que ha tenido el frente meridional de la Alcazaba, que sí que es verdad que, como veíamos antes, había tenido unas destrucciones o unas alteraciones bastante más potentes. Sí que es verdad que el contraste, el choque que hay entre estas dos imágenes es muy potente, sobre todo en el frente sur, que ya luego Gerardo nos lo desarrollará en su charla, con estos potentes forros de hormigón que no dejan de ser una recreación hasta cierto punto historicista, ya en la década de los 80 del siglo XX, que es lo realmente sorprendente, cuando se trata de adaptar los monumentos a unas imágenes idealizadas, a un monumento en concreto, o a un conjunto de monumentos. En este caso tenía que ser una fortificación de tapial con una imagen muy concreta, y eso volvió homogéneo un frente que no lo sería en absoluto. La intervención que ahora vamos a hacer en el segundo recinto, a mí me gusta contemplarla en verdad como una segunda fase de la que estamos realizando actualmente en el primero. Aunque son dos realidades topográficas y evolutivas distintas, sí los entiendo como una continuación, sobre todo por criterios y por problemáticas de conservación. Voy a dar una serie de pinceladas generales de cómo estamos interviniendo ahora en el primer recinto, sobre todo para entender lo que vendrá y aún está por escribir o redactar en el segundo. La mayoría conocen este tramo de la Alcazaba. Tiene infinitud de fábricas y de técnicas constructivas que no son ni más ni menos que el fiel reflejo de una convulsa evolución de un monumento milenario. En el comienzo de los trabajos que se hizo, ya estamos hablando en el año 2005, el proyecto del Frente Norte del primer recinto arranca en el 2005 y se está ejecutando en la actualidad. O sea que imagínense el periodo de maduración que tiene el proyecto. Ya en un comienzo se hizo los estudios de paramentos y sobre todo nos permitió ver esa complejidad constructiva que en definitiva no viene a caracterizar a este tramo de la fortificación en concreto. La Alcazaba era así, toda. Cada manchita es una fase, cada mancha es una técnica constructiva. Quizás lo que les pesó a los arquitectos restauradores del siglo pasado, nuestros antecesores, es que no son fábricas que luzcan. Estamos hablando de mamposterías muy discretas, apaños, refuerzos, parches, en tapial, algunos tapiales de muy mala calidad. Como les digo, quizás no luce, pero es la Alcazaba. Entonces, desde un primer momento teníamos claro en los proyectos del Frente Norte que si eso es la Alcazaba, pues vamos a conservarla tal cual es, y sobre todo que esa intervención nos siga permitiendo interpretar esa fábrica y nos siga permitiendo interpretar a la Alcazaba, a fin de cuentas, como un yacimiento arqueológico, porque estos muros no dejan de ser sino estructuras emergentes relacionadas con una fortificación de un yacimiento arqueológico. Pero bueno, también en el Frente Norte hubieron intervenciones de restauración hasta cierto punto conflictivas o discutibles, ¿no? En este tramo, que ya es el que linda con el Muro de la Vela, aquí intervino Prieto Moreno en el siglo XX y es una de las zonas que ahora hemos intervenido en el proyecto de restauración actual. Suponíamos que Prieto había hecho esta fábrica, que está hecha con cemento y con unos aparejos ciertamente irregulares y extraños, que había forrado la muralla en este tramo, muralla que teníamos en documentación fotográfica del siglo XX, que estaba en piedra de tapial, tenía merlones, pues que Prieto la había forrado por lo que fuera y estaba ahí detrás. Cuando hemos empezado a picar, además aquí tenemos a Jesús, nuestro arqueólogo director de la intervención, se pudo comprobar que Prieto no es que forrara una muralla, Prieto hizo desaparecer una muralla, no sabemos por qué, una muralla de tapial entera. En 20 años desaparece y nos aparece este muro que es de hormigón de arriba abajo. Esta fábrica del siglo XX ha sido eliminada, no tanto porque el aparejo deje de ser más o menos adecuado para la Alcazaba, sencillamente para quitar cemento, para quitar hormigón. Se ha reinterpretado, es decir, aquí ya estamos hablando de una fase constructiva siglo XXI
con todo el respeto que merece volver a meter otra fase más en la Alcazaba. Hemos tratado de hacer una obra neutra adaptándonos a técnicas que tenemos identificadas en la cercanía de este paño para que no sea totalmente extraña la Alcazaba y usando cal. Creemos que ha sido el criterio más honesto, sobre todo que se permita leer que esto es actual, que no termine de ser un elemento extraño a la Alcazaba y sobre todo usando materiales como la cal, que es la que tenemos que ir usando siempre y sobre todo corrigiendo intervenciones anteriores. Otro caso ha sido, por ejemplo, los merlones, que Jesús ha documentado uno por uno y hemos podido ver la evolución entre los originales de tapia calicostrado, las reformas, como ven a mis espaldas, de mampostería tomadas con tierra o los definitivos que aparecen con cemento. Todo ello, además, se ha intervenido con una limpieza previa que ha sido muy agradecida, porque la limpieza ha sido muy sencilla, nos ha permitido sacar los colores de la Alcazaba, los colores blanquecinos que contrastan tanto con los colores bermejones u ocres que tenemos en el frente sur, tan, si me apuran, tan exóticos y en verdad hasta cierto punto ajenos a la Alcazaba. Ya vamos retirando andamios, ya vamos viendo un poco los resultados de la intervención con los petos y los merlones, o bien recuperando su revestimiento original o bien aplicando nosotros uno nuevo con color blanquecino, como tenía que ser, en primer lugar para proteger contra el agua la parte más expuesta de la muralla. Y sobre todo luego los alzados pues mostrando las cicatrices, pero como yo digo, mostrando las cicatrices con orgullo. Es decir, esto es una muestra de respeto, entendemos nosotros, hacia la evolución de la Alcazaba, hacia las distintas convulsiones que tuvieron en su construcción y en su evolución, y sobre todo que el que venga detrás nuestra pueda leer el monumento y sobre todo puede intervenir sin que nosotros lo hayamos hipotecado previamente, como ha pasado en la intervención de Prieto que les mostré antes, y hasta cierto punto ha pasado en muchas zonas del Frente Sur. En mi opinión, esto tiene que ser una intervención honesta, sobre todo que permita que la Alcazaba en un futuro pueda seguir conservándose, interpretándose e investigándose. Y pasamos, después de esta visión a la intervención, a la primera fase en el frente norte del primer recinto, pasamos al segundo. El frente norte del segundo recinto es quizás de los menos conocidos de la Alcazaba y vuelvo a decir el tema de la foto de postal. El frente sur es el que mira la ciudad, el que mira el puerto, el fotogénico, el que sale en las postales. El primer recinto está en La Hoya, se enfrenta a San Cristóbal, también se ve. Pero es que el segundo recinto, que da a la parcela del CSIC, no se ve tanto. Es un alzado que no es muy conocido, incluso la documentación fotográfica que existe sobre el mismo es escasa y en muchos casos hay que pelear mucho para sacar una imagen o imágenes históricas de este frente. De nuevo vemos que es un frente que sufre en sus alzados unas transformaciones, una evolución bastante potente y en la cual, gracias al trabajo de José María y su equipo, pues vamos poco a poco sacándole las entrañas, ¿no? Viendo qué ha pasado aquí. Desde luego lo que ha pasado aquí, como él ha podido ya más o menos exponernos, es ciertamente unas transformaciones muy profundas. Sobre todo aquí pasa algo que no pasaba en el frente norte del primer recinto. El frente norte del primer recinto no deja de ser una tapia. Una tapia exenta por delante y exenta por detrás. En ese aspecto es una intervención hasta cierto punto idílica, porque no tenemos problemas por ningún lado, tenemos la muralla y la tenemos limpia. Pero cuando pasamos al segundo recinto nos encontramos, para empezar, la casa del alcaide. Seguimos, nuevas zonas que se han ido ampliando pegadas a la muralla, con almacenes, baños, pero es que luego tenemos el baño de la tropa. Y ya empiezan a aparecer estructuras arqueológicas que rematan o culminan con el palacio dando a la zona de la odalisca. Pero es que aún incluso el contacto con el Alcázar de los Reyes Católicos, nos encontramos un foso abierto en ese momento que ha sacado a la luz, como nos ha expuesto José María antes, una complejidad constructiva excepcional. Es decir, al contrario que pasaba en el primer recinto, en el segundo,
a la muralla le pasan cosas, le empiezan a pasar cosas relacionadas con la actividad interior del monumento. Pero también, por otro lado, en este caso, la muralla no ha dejado de ser algo así como el fondo escénico de todo lo que ha pasado dentro. Es decir, es una muralla que desde que en el siglo XX empiezan a intervenir y a sacar los palacios y a restaurar los baños, etcétera, etcétera, la muralla ha sido el telón de fondo, el fondo escénico de todo esto que estaba pasando dentro y hasta cierto punto se la ha dejado de lado. Entonces, como estaba diciendo, este frente amurallado, entre que no salen las fotos y que luego los mismos profesionales que han intervenido aquí desde mediados del siglo XX no le han prestado mucha atención, nos queda como una muralla ahí sin mucha información y también, por otro lado, muy prístina desde el punto de vista de intervención en el patrimonio. Quizás la intervención más potente, si me apuran, al margen de abrirle el postigo en la zona del foso, es la intervención del año 94, que es cuando restauran la zona de la odalisca y el mirador que en ella se abre. Por lo demás, las intervenciones luego han sido muy puntuales y muy discretas. Este proyecto, al igual que el proyecto hermano del primer recinto, también arranca hace aproximadamente 15 años. Así que son proyectos que tienen solera, que han tenido maduración. En este caso, sobre todo, empezó con el levantamiento fotogramétrico de las estructuras. Fotogrametría como las hacíamos hace 15 años, que ahora estamos totalmente sobrepasados ya con los escaneos y los ortoalzados que nos... Yo también estoy sobrepasado. Entonces vamos viendo, ¿no?, cómo en apenas unos años las técnicas y las formas de representar, esto era el top en aquel momento, además hecho en AutoCAD, por capas, tremendo. Pero bueno, yo estoy feliz y contento porque ahora nos ven unos hortalzados y unas nubes de puntos que son ciertamente magníficas, ¿no?, para poder intervenir o redactar un documento ciertamente pues, bueno, con una solvencia técnica como tiene que ser. Podría ponerles muchísimas fotos de este alzado, de este frente, que es mucho más corto que el frente del primer recinto. Pero bueno, les traigo esta que da a la zona de la casa del alcaide, un poco para volver a mostrarles cómo es la muralla de la Alcazaba. Es esto. Yo creo que esto es expresivo, ¿no?, de qué es lo que nos encontramos. En apenas aquí podremos tener 15, 20 metros de muralla, tenemos 6 o 7 fábricas constructivas ciertamente importantes. Desde una estructura, hablando así rápidamente, una estructura de tapial original que luego es reformada y más que reformada y montada por mamposterías, sillarejos, más tapiales y sobre todo nos vienen a aparecer luego los famosos merlones de la Alcazaba con las saeteras invertidas y las simples albardillas, ¿no? Es decir, esto es sintomático de lo que nos encontramos y yo creo que, a fin de cuentas, esto es la esencia de la Alcazaba. Sí es cierto que hay fábricas que son inadecuadas por los materiales usados, quizás en las restauraciones, que están fuera de lugar, pero son muy contados. Pero, es decir, resulta paradójico que cuando estemos hablando de restaurar la Alcazaba a día de hoy, casi más restauramos las restauraciones que las fábricas, o corregimos lo del siglo XX que las medievales. Esto también, por otro lado, nos debe hacer reflexionar mucho sobre el monumento que tenemos hoy en día y sobre todo el monumento que queremos tener a partir de ahora. Ya digo, porque estamos gastando dinero en de restaurar, no en restaurar. Pero bueno, también llegará un momento que los monumentos solo vamos a tener restauración. Eso es evidente, pero bueno, eso ya es hablar a largo plazo y sobrepasa los objetivos de esta charla. Pero es esto. Entonces, este proyecto que hagamos o que redactemos en el segundo recinto va a tener que valorar y mantener estas imágenes. Estas imágenes, a fin de cuentas, es lo que es. Y sobre todo luego te permite hacer una interpretación del monumento y de su evolución sin tener que irte a una memoria arqueológica para entender qué había ahí. Es decir, José María hace un trabajo necesario y fundamental para que nosotros sepamos cómo es el monumento, sobre todo el qué, el cuándo y el cómo. Y ya nosotros a partir de ahí pues lo mantenemos, pero siempre sustentado por lo que este equipo de arqueología y más gente que lo rodea pues nos da la información. Y luego también esta intervención
tiene una serie de zonas peculiares. Vamos a ver, generalmente uno tiene una muralla y tiene una superposición vertical, bueno, o horizontal, pero tienes un elemento delimitado por una tapia. En este caso tenemos varias alcazadas. Tenemos una alcazaba marcada por la muralla actual, pero tenemos una alcazaba hacia adentro y una alcazaba hacia afuera. Ya el elemento 2D, si me apuran, que es un lienzo de muralla, empieza a sobresalir hacia adelante y sobresalir hacia detrás. Tenemos varias alcazabas y todas las tenemos que estudiar y conservar. Y quizás los puntos clave han sido los que se han podido excavar ahora. Uno es la zona del foso, donde tenemos varias líneas de muralla que arrancan prácticamente en el 10 y nos llegan hasta el último momento moderno ya, bueno, medieval y ya moderno, en los que vas viendo que la alcazaba se va moviendo de dentro hacia afuera. Esta zona en concreta también ha sido muy intervenida desde que entran los arquitectos en el siglo XX. En concreto vemos que estas fotos que hemos podido consultar, había una escombrera también dentro. Bueno, más que una escombrera, los propios depósitos de siglos y siglos en toda esta zona. Es más, no estaba ni el postigo aún abierto. La imagen que nos ha permitido observar la excavación es ciertamente, por lo menos para nosotros los que nos dedicamos a esto, sobrecogedora. En primer lugar, por la complejidad, es decir, varias líneas de muralla que montan, que se adosan, que engatillan, que no sabes dónde empieza, que no sabes dónde acaban. Sobre todo entender esa zona ha sido muy complejo, como nos ha mostrado José María y su equipo en la excavación. Aquí se han podido hacer analíticas de materiales, se han hecho también analíticas de radiocarbono para obtener las dataciones. Y en un principio el proyecto va a tratar de respetar esta imagen, es decir, que las intervenciones de consolidación sean las estrictamente necesarias, pero la imagen de esta zona, o por lo menos la imagen de esta alcazaba o estas alcazabas que tenemos aquí, se pueda mantener tal cual sin que nuestra intervención suponga una transformación radical de estas fábricas. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Eso ya es otra cuestión que andamos dándole vueltas ahora mismo y que es ciertamente compleja porque en muchos casos encontramos el núcleo disgregado del tapial y va a ser complejo, pero bueno, a vueltas andamos con este asunto. Y luego el otro punto también, la otra alcazaba, esa era la de dentro y ahora la alcazaba que nos sale hacia afuera, que es las estructuras que aparecen a levante de la torre de la odalisca. Si bien ya se sabía que estaban allí por fotos antiguas o por los propios reconocimientos originales, como vemos aquí en la foto de aquí de este lado, sabíamos que algo salía. La potencia de las estructuras que se ha podido documentar en la intervención arqueológica, por lo menos a mí me ha resultado sorprendente. Sobre todo también lo que resulta curioso de esta intervención, pues son estructuras muy potentes hechas en tapial, pero continuamente restauradas prácticamente por los mismos alarifes que le hicieron. Ahí vemos restauraciones históricas de tapial y yo creo que ellos mismos se dieron cuenta que el replanteo del cierre de la alcazaba en esta zona que habían planteado tan exterior no les funcionó. Es decir, se les desplomaban las estructuras de tapial, no las aguantaban, las intentaban reforzar, no les funcionó y yo creo que al final el que tengamos el cierre de la muralla, el cierre amurallado, donde lo tenemos un poco es por la renuncia final que tuvieron estos señores de continuar ocupando la alcazaba en todo este frente y tener que retranquearse para poder mantener el muro con el carácter funcional que tiene que tener toda fortificación. Desde luego nuestro interés es conservar estas estructuras, en primer lugar, para que no se deterioren, y ya luego tendremos que ver hasta qué punto las mantenemos visibles en su totalidad o no, sobre todo si no podemos garantizar su conservación, o yo diría más bien su mantenimiento periódico a lo largo del tiempo. Si ahora lo vamos a restaurar, esto se va a quedar a la intemperie en una zona que además no tiene paso, no se ve. Muchas veces sabemos que lo que no se ve se deja de lado. Si no hay una política de mantenimiento asegurada, quizás en este caso lo mejor es conservar y hasta cierto punto o determinadas partes volver a taparlas una vez que se ha hecho su lectura arqueológica o podamos seguir
interviniendo hacia nuevas zonas relacionadas con esta. Pero como les digo, son quizás los dos puntos más interesantes, más complejos, más difíciles, que a día de hoy aún no tenemos nada claro cómo los vamos a resolver, que son tanto la zona del foso como esta al pie o al lado del mirador de la Odalisca. En el resto de los alzados de la fortificación el criterio va a ser exactamente el mismo que estamos desarrollando en el primer recinto: limpiezas e intervenciones puntuales, si me apuran quirúrgicas, para mantener la esencia de las fábricas y sobre todo la lectura compleja y completa de todo el alzado de la muralla. Así que próximamente, si volvemos a tener la oportunidad de charlar sobre estos proyectos, pues esperemos que el proyecto ya esté más desarrollado, o incluso esperemos que ya estemos en marcha y podamos ir avanzando más datos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a la dirección de la Alcazaba, a Gemma, la posibilidad de estar aquí compartiendo esta mañana con vosotros, tanto a Pedro como a José María. Agradecerles también bueno, pues las dos presentaciones maravillosas que habéis tenido y la verdad que muy instructivas. Y luego, sobre todo también mencionar que para mí es fundamental mi otra mitad, que es Lola Miralles, que está ahí, que es mi compañera en todo el camino que estamos desarrollando. Y que bueno, hoy me ha tocado a mí estar delante de los micrófonos como podía haber sido ella, pero bueno, el trabajo es imposible hacerlo sin su presencia y sin su talento, así que... Bueno, yo cuando nos comunicaron que si podíamos hacer, formar parte de esta charla o de esta exposición, a mí me surgió la necesidad de hablar de algo completamente diferente, pero que yo creo que es fundamental. Esta charla habla al final de arqueólogos y arquitectos. Y yo también les mostraré un poco a continuación algunos detalles de los estudios previos que hemos estado realizando en la Muralla Sur. Como bien ha contado José María, el lunes comenzarán los sondeos. Estamos desarrollando todo ese estudio, pero me interesaba compartir, porque sabía que íbamos a estar en esta sala pues diferentes profesionales, todos vinculados con lo mismo, tanto arqueólogos como restauradores como arquitectos, y comentar otras cuestiones. Si me lo permiten, empezaré con esa otra visión. Seguro que Pedro estará ahora diciendo, madre mía, ¿esto qué es? Bueno, pues este señor es Ludwig Mies van der Rohe. Un señor absolutamente alejado, según lo que se enseña en nuestra escuela, de cualquier cosa que tenga que ver con el patrimonio, con la restauración, con cualquier dato así. Yo no voy a ser muy cansino ni voy a venir con historia del abuelo Cebollita, pero es imposible que yo le empiece a hablar de esto sin contarle un poco mi experiencia. Miren, yo tengo la suerte de tener unos padres que desde muy pequeño me han rodeado de gente maravillosa, no solo mi familia, sino también fuera. Y resulta que yo desde muy joven he estado metido en estudios de arquitectura. Y he visto muchas cosas maravillosas que para un niño eran impresionantes. Y eso, cuando yo llegué a la escuela, yo tenía muy claro que quería estudiar arquitectura. Cuando yo llegué a la escuela, yo no lo encontré. Digamos que yo había mamado la profesión antes de encontrarme con la formación, y la formación me encontré una cuestión absolutamente diferente. Sin embargo, yo necesitaba referentes, y yo me acogí a este señor como agua de mayo. Entonces, este señor decía cosas tan interesantes como la siguiente. Yo les voy a hablar de algunas citas de Mies. Decía, cuando comenzamos un proyecto no pensamos en la forma, pensamos en el modo correcto de utilizar los materiales y después aceptamos el resultado. Yo recopilo los hechos, todos los que puedo conseguir, los estudio y después actúo en consonancia. Ostras,
esto es muy interesante. Es muy interesante porque a los arquitectos se nos vincula desde siempre con la forma. Nosotros estamos vinculados, de hecho, justo antes de comenzar la charla, hemos comentado una compañera nuestra que decía, estos arquitectos jóvenes están pensando en el diseño y tal, y al tratar el patrimonio. Bueno, el padre de la arquitectura contemporánea, o uno de los padres de la arquitectura contemporánea, por lo menos yo lo considero así, de pronto este señor dice, no, mire usted, el arquitecto no piensa en la forma es una consecuencia. Nosotros estamos en los materiales. Luego hay la frase más famosa de Mies, que ha estado absolutamente utilizada por tantísimos otros, es una frase que dice menos es más. Esto fue el primero en definirlo, pero es que menos es más, esta sentencia debe regir cualquier proyecto de arquitectura, pero aún más los proyectos de intervención en el patrimonio. Y luego hay otras frases que son también muy sintomáticas. Dice, no conocemos forma, sino tan solo problemas de construcción. La forma no es el objetivo, sino el resultado de nuestro trabajo. Lo que pretendemos es justamente liberar la construcción de la especulación estética y volver a hacer de ella lo que únicamente debería ser. Esto es la construcción. Sí. Este señor ya planteaba a inicios del siglo XX una cosa que para mí, como técnico, es fundamental en nuestro acercamiento a las obras de patrimonio, que es quitarnos el ego. Los técnicos en este mundo, en el mundo de patrimonio, de intervención en el patrimonio, no podemos tener ego. Mi función no es dejar mi nombre encima de un muro. Mi función es que el muro quede y que yo desaparezca. Esa es mi función como técnico. Y sobre todo, primar la objetividad frente a la subjetividad. Es decir, el muro es el que es, fue el que fue y deberá de seguir siendo después de ser intervenido. Esto, hay otra, para concluir, porque no quiero extenderme mucho con este señor, hay documentación de sobra si a alguien le interesa. Para mí se convirtió en un amigo también durante el estudio de mi carrera. Y otra de las citas que yo me grababa a fuego en la cabeza dice: en los edificios tengo que hacer lo que tiene que hacerse y no lo que a mí me gusta. Simplemente lo mejor que se pueda hacer. Vale. Por recopilar estos cuatro pilares básicos de la arquitectura, el primero sería la liberación de la estética, exaltar la construcción. El segundo, menos es más. Luego, la mínima intervención posible. El tercero sería el uso correcto de los materiales, su estudio y sus consecuencias. Y el cuarto, una intervención objetiva, eliminar los datos superfluos. A ver si Pedro, a ver si va a resultar que Mies va a ser el padre de la restauración arquitectónica, que sería muy curioso, ¿no? Bueno, la restauración es una variante de la arquitectura, la restauración arquitectónica, es una variante de la arquitectura relativamente joven. Anteriormente, podemos estar hablando de inicio del siglo XX, un poquito anterior, como los que nos digamos esto sabemos, pero bueno, vamos a centrarla en inicio del siglo XX. Anteriormente, los criterios de restauración no existían. Podían existir reparaciones para solventar problemas, fundamentalmente estructurales o de habitabilidad. Pero la restauración como tal surge de una necesidad de traer a nuestros días estructuras, yacimientos, que han quedado ocultos por el devenir de los tiempos o por otros problemas. Bueno, yo al revisar las notas sobre lo que yo estudié de la enseñanza de este señor, de pronto yo digo, bueno, ¿y estos 4 puntos? La liberación de la estética, exaltar la construcción, menos es más, la mínima intervención posible, el uso correcto de los materiales,
su estudio y las consecuencias, y hacer intervenciones objetivas y eliminar los datos superfluos. A ver si resulta que los arqueólogos tampoco estamos tan alejados de los arquitectos. A ver si resulta que aquí lo que tenemos es un diálogo y unos criterios similares. Yo no quiero recordar, pero hace relativamente poco, lo que pasa es que como llevamos tanto ajetreo, se nos olvida, con el boom inmobiliario de los años 90, 2000 sobre todo, parecía que teníamos que estar enfrentados. Los arqueólogos eran una cosa que estaba absolutamente enfrentada a la arquitectura y provocaban problemas. Claro, esto en el mundo de la restauración, desde luego nosotros no lo entendemos así. Nosotros entendemos que en el mundo de la restauración todos hablamos el mismo idioma. Restauradores, arqueólogos, arquitectos, aparejadores, todos hablamos el mismo idioma. Y para nosotros es fundamental que ese idioma se base en estos 4 puntos, que para mí se resumen en uno, que es, vamos a dejar el ego en el suelo y vamos a mirar el muro, y el muro debe de ser el que hable. Bueno, a partir de esto, yo voy a pasar a enseñarle algunas de las imágenes. Ya le digo que voy a intentar ser un poco breve, por eso no he traído más documentación. Les voy a enseñar algunas imágenes de las actividades que hemos estado realizando en la muralla sur. Al día de hoy seguimos trabajando. Bueno, lo fundamental, primero en la muralla sur, es tener un buen levantamiento. Es una zona de esta alcazaba, como bien comentaba Pedro, muy deteriorada y muy trabajada. Como Pedro está diciendo, estamos interviniendo más sobre actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos 30, 40 años que en intervenciones de los 1000 años anteriores, ¿no? Entonces, eso supone también un problema. Y es que, como comentaba, la restauración es algo relativamente reciente. Y como todo lo nuevo, le cuesta comenzar a andar, le cuesta coger unos criterios establecidos, una programática, una serenidad para acometer las intervenciones sin una premura de concepto. Creo que ahora mismo estamos en unos años en los que las intervenciones en patrimonio están bastante más controladas, se tienen unos criterios, digamos, un poco más establecidos, pero aquí en toda la muralla sur encontramos una problemática fundamental, que abarca muchísima superficie. Y sobre todo se trata de la intervención del año 80-81 con morteros de cemento, cubriendo gran superficie de la parte amurallada. Esos cementos aportan unas patologías directas al muro, pero además también están teniendo una incidencia muy grande debido a condensaciones. Imagínense, yo voy a poner un ejemplo muy tonto, pero imagínense en su cuarto de baño. Cuando estamos duchándonos tenemos temperatura alta, humedad alta y tenemos una superficie más fría, como el espejo. Existe una condensación sobre ese muro muy grande. Nosotros aquí también nos hemos encontrado que ese cemento, también por analíticas, corroborado por analíticas, tanto las que hemos desarrollado nosotros, pero una de las primeras es la Universidad de Sevilla, también con un estudio de Pedro, que aparte de la química y de encontrar yeso y de encontrar evidentemente cemento y otro tipo de elementos que favorecían esa humedad, también lo que hemos encontrado es que es un material muy resistente, muy duro, muy continuo, muy homogéneo y que crea una película que es prácticamente ponerle un plástico por encima a una gran superficie. Todo esto con temperaturas altas, con un grado de humedad muy alto, con diferencias de temperatura entre el día y la noche, etcétera, etcétera, el caldo de cultivo perfecto, es la tormenta perfecta para que se produzcan unas condensaciones importantes. Hemos estado tomando nosotros medidas, temperaturas durante un tiempo prolongado, en diferentes momentos,
Y bueno, contrastan un poco los datos, contrastan lo que estoy comentando. De todas formas, continuaremos haciendo pues, toma de muestras y tomando datos de esto. Hay una intervención interesante aquí que desarrollamos en el muro anexo a la Puerta de la Justicia, al ingreso, en el que, aparte de la complejidad que habéis estado remarcando, imaginaos, podéis ver aquí todos los elementos, era una de las primeras ocasiones en las que se quitaba una superficie remarcable de ese cemento. Y claro, todos estábamos un poco a la expectativa de qué pasaría detrás. ¿Qué es lo que nos encontramos detrás de esos cementos? ¿Tendremos la misma humedad? Siempre, aquí en Almería, soy almeriense, aquí en Almería siempre hemos tenido la mitología esta de son los jardines, o son la tierra que hay detrás, son todos los rellenos, o es que el riego... Bueno, nosotros teníamos también esa incertidumbre y nosotros pudimos retirar 200 metros cuadrados de ese forro de cemento. Y nuestra sorpresa es que el muro está seco. La humedad se concentra en ese cemento, de lo que consta la muralla sur a cara interior y exterior. Bueno, actualmente estamos definiendo con mucha mayor precisión todo esto análisis patológico y fundamentalmente lo que se tratará es de resolver, tal y como decía el señor Mies, de resolver el problema en sí, de resolver el problema de material, de resolver el problema estructural, de resolver el problema de construcción. Una vez que eso esté resuelto, se podrá dejar ese lienzo preparado para otra historia, para otra intervención. Claro, para todo esto, nosotros no podemos llegar y definirlo, por mucho que hagamos un estudio, así, puro y duro, médico, nosotros no podemos llegar y definir esto como si fuera un muro de un cortijo hecho hace 30 años. Porque todo esto además tiene una implicación histórica, arqueológica, y para eso deben entrar profesionales arqueólogos, profesionales restauradores, que antes de tocar cualquier elemento aporten otros datos, que en el caso del patrimonio son fundamentales. Nosotros no nos podemos quedar como arquitectos en la determinación patológica, constructiva y estructural. Y para eso nosotros, tanto Pedro como yo como Lola, creo que nos apoyamos mucho en esto, y esto es una crítica a algunos compañeros, una crítica no velada, una crítica directa a compañeros míos, y es que por este ego que a nosotros se nos inculca desde la escuela, creemos que somos todopoderosos y creemos que los arquitectos somos capaces de definir todo. Y en patrimonio no debe ser así. No debe ser así. En patrimonio tenemos que tener unos estudios previos que garanticen, en la medida de lo posible, nuestra intervención. Después, evidentemente, nos tocará decidir nuestra parte, eso es evidente. Esta es nuestra responsabilidad, para eso estamos. Pero cuanto más podamos desarrollar los estudios previos, cuanto más seguros podamos estar, cuanto más certeza, o en muchos casos, cuanto más dudas nos generen esos estudios previos, mejor. Porque más completo será nuestro proyecto y mejor será nuestra intervención. Bueno, yo no quiero tampoco ocupar mucho más tiempo, porque además creo que podemos comentar algo. Pero sí quería enseñar un documento de una arqueóloga que tenemos la suerte de contar con ella en muchos trabajos, y son María y Gloria, que están ahí también presentes, que en este caso también tuvieron una... Yo las machaqué, las cogía me van a permitir la expresión, pero digamos que la engañé un poco para hacerle muchas consultas, muchas preguntas y desarrollar
desarrollar estudios muy precisos. Creo que es una de las cuestiones fundamentales aquí. Y luego, para terminar, bueno, le enseño este plano. Podemos charlar ahora después sobre cualquier duda que le surja, pero aquí, como pueden comprobar, hay una heterogeneidad bestial en un paño de 200 metros cuadrados. Imagínense en 3.500 metros cuadrados de intervención o en toda la muralla norte, todo lo que nos podemos encontrar, ¿verdad? Encontramos aquí desde zonas la 02, zonas de un tapial absolutamente con otras características diferentes de la zona 03, 05 y 07. La 06 encontramos unos apoyos de ladrillo, la zona almenada también de ladrillo de épocas posteriores. Estos restos de tapial del 02 apoyados sobre una fábrica de ladrillo que seguramente lo que estén haciendo es solventar un problema estructural, porque aquí encontramos una fisura a 45 grados que todos entendíamos que podían haberse dado incluso por los grandes terremotos que sufrió la provincia también. Bueno, una heterogeneidad muy alta en la que, de cualquier forma, considero que es fundamental la intervención de todos los profesionales vinculados a la restauración que sea posible. Por supuesto, en primer paso, arqueología, restauración y arquitectura. Bueno, yo para terminar, ahora si quieren comentamos lo que deseen. Hay otra frase de Mies que depende de cómo se tome, puede ser positiva o negativa, no lo sé. Yo para mí, yo me la tomo siempre en positivo, y dice que es imposible avanzar mirando atrás. Esto yo me lo tomo por el lado de la tecnología. Como han comentado yo antes, hace 15 años, de hace 15 años a hoy la tecnología ha avanzado una barbaridad. Y dentro de 2 años no reconoceremos las técnicas que nosotros estamos haciendo ahora y serán completamente obsoletas. Debemos utilizar todas las herramientas que estén en nuestra mano para poder ser más precisos. El avance de conocimiento, nuestro avance, considero de verdad que va vinculado a eso, por una sencilla razón, porque tenemos más armas, tenemos más capacidad de reconocimiento, tenemos más capacidad de definición y tenemos más capacidad de intervención usando estas tecnologías, ¿no? Así que bueno, por una parte, vincular a Mies van der Rohe con la restauración es bastante curioso. Seguramente, si hubiera otros compañeros míos aquí, estarían diciendo, me ha perdido la cabeza. Para mí no es nada así. El buen arquitecto y los criterios buenos, y este señor lo era y mucho, son verdades universales y podemos aplicarlas a todo. Y bueno, y por otra parte también el agradecer desde este pequeño espacio que nos han dejado la participación en todos los proyectos de estos otros profesionales vinculados a la restauración, como son arqueólogos, en este caso tenemos aquí varios restauradores, está aquí César, que comparte también el mismo camino que Lola y mío desde el inicio, y los arquitectos que al final algo también intervenimos. Así que nada, agradecerles que hayan venido y nada, si quieren comentar algo, pues muy agradecido se lo comentaré. Nada, gracias. A mí me ha surgido una dudilla cuando José María Cibantos ha comentado sobre las zarpas del lado de la odalisca. ¿Esas primeras estructuras, esas primeras bases, son también en técnica tapial? ¿O son en otro tipo de técnica un poco más potente o más elaborada para aguantar lo que se les preveía? Hasta donde hemos podido ver, tanto en las zarpas que se ven actualmente de la odalisca, ¿no? Y como en las que hemos podido ir excavando en el sorteo que se ha hecho en enero, y son todas de tapial. Y hay en algunos puntos en los que hay alguna parte hecha en ladrillo y que todavía no tenemos identificado exactamente con qué pasa, porque en realidad son las zonas que rellenan en buena medida la roca y lo que hacen en parte acondicionar, pero están hechas directamente, las zarpas están hechas en tapial.
hay distintos tipos de tapial, porque hay como mínimo dos fases, por lo menos la odalisca, dos fases de zarpa. De hecho, pues, la parte superior de esa zarpa, que son ya las que se corresponden con la odalisca, están apoyándose y reutilizando otras estructuras otras zarpas previas que están hechas también en tapial, que son las que documentamos luego en el sondeo, ¿no? en esa potente estructura que he señalado, ¿no? Que es previa a la odalisca. Ahora son todas de tapial. Es un tapial muy duro, muy compacto, es un tapial hormigonado, aunque tiene algunos compuestos grandes, ¿no? Pero no llega a ser un tapial de gran salto y filoso de tapial. Bueno, me llamo Francisco Verdigué, soy de amigo de la Alcazaba. Yo no quiero retrotraerme a hablar de mucho del pasado, pero quiero empezar primero diciendo que estoy muy contento de todo lo que he escuchado y además hablaba con Gemma de que hay unos tiempos últimos con respecto a la actuación presente y al futuro de la Alcazaba que lo esperábamos hacía muchos años. Como amigos de la Alcazaba hemos seguido un poco la situación del monumento, ya digo, durante 17 años, a veces como una larga travesía en el desierto, y escuchando además a Gerardo, he visto que efectivamente se produce un cambio importante, donde los que estáis interviniendo os acercáis al monumento no solamente para repellar y hacer actuaciones, sino realmente para investigar el propio monumento con una poética de lo que tiene que ser la intervención arquitectónica y arqueológica que, repito, yo echaba de menos que no se produjera lo que hacemos. De hecho, aquí en esta sala, hace 10 años y unos meses, se discutía acerca de la muralla de Jairán y de la intervención con el acero corte. Fue en febrero cuando hicimos una manifestación y tuvimos el apoyo de instituciones como UNESCO, como la Academia de Bellas Artes, la Universidad de Almería, que pocas veces había anunciado, etc. De todas menos de la Delegación de Cultura. Yo había escrito, lo he recuperado, un párrafo del que solamente voy a decir una frase, unos días antes de esa reunión que tuvimos aquí, que a partir de ahora, los ciudadanos almerienses y visitantes que se acercan a contemplar esta milenaria obra ya no se preguntarán quién la construyó hace 1000 años, sino quién ha sido el genio que la ha restaurado. Es decir, el ego y demás. Era tal la situación que hemos vivido, y también hablo yo como viejo cebolleta, que durante también mucho tiempo a veces llegábamos a pensar y escuchábamos y leíamos de algunos intelectuales de Almería que mejor que la consejería no hiciera nada, que mejor que no hiciera nada. Tenemos también reciente lo del mausoleo de Habla, etc. Así que, por un lado, teniendo en cuenta todo lo que estaba pendiente de la Alcazaba, ¿no? Todo, digamos, la deuda histórica que tenía la consejería y la historia con la Alcazaba, el tema, lógicamente, de investigación, el tema de restauración de murallas, al ver no solamente que se hace, se está haciendo, sino en las manos en las que está, y escuchando a vosotros, cuál es vuestra poética y vuestra manera de entender el monumento, pues nosotros que hemos estado siempre con pancartas y demás, pues estamos encantados de dejarla y felicitaros por entender el monumento y devolvérnoslo como realmente queríamos. Voy a hacer una broma, pero menos mal que llevamos mascarillas para que si nos cruzamos por el paseo y luego queda algo mal, que no me... Hombre, yo te agradezco personalmente. Nosotros también lo estábamos comentando un poco
al final todos somos también un poco esclavos de nuestro tiempo. Entonces, digamos que yo es que soy yo soy muy crítico con la formación que he tenido. Y además es una cuestión personal. No digo que la formación sea mala, sino que yo no consideré que estaba encaminada de la forma correcta. Es otra sí. Pero eso lo que nos hace es que, por lo menos en los sitios en los que yo me he formado, no exista una visión de mi profesión vinculada a la restauración, a menos de que tú te la busques, ¿no? Eso significa que el 99% de los profesionales que salen con la titulación de arquitecto no tengan ningún conocimiento de restauración de patrimonio. El 99%. Y eso se lo puedo asegurar yo. Claro, luego nosotros nos dedicamos a lo que yo entiendo que es una pasión también dentro de la profesión. En mi caso viene por una pasión desde pequeño por la historia y a lo mejor soy un arqueólogo frustrado y me he tenido que meter. No, bueno, pero esto. Al final, seguro que la intervención es nuestra, lo que plantean, permíteme que hable, si me equivoco, tienen una base científica y una base objetiva y una base, como comentábamos, a lo mejor de honestidad con el material, con la estructura, con la construcción, e intenta prescindir de elementos que tú puedas dejar en el bien, ¿no? Nosotros estamos más deconstruyendo que construyendo, a lo mejor. Analizar los problemas y solventar los problemas desde otro punto de vista, pero seguro que las actuaciones que hagamos serán criticadas más adelante y seguro que se podrán mejorar. Lo que yo sí pretendo, lo que nosotros pretendemos es que la estructura quede saneada, que la estructura quede con la posibilidad de seguir creciendo en el futuro y que tenga una lectura correcta y adecuada. Y además hay que conseguirlo, esto es dificilísimo, hay que conseguirlo con 2 o 3 focos diferentes, pero sobre todo la visión lejana en una muralla es fundamental y la visión cercana también. Cada una te dice una cosa diferente y las dos debe ser adecuada la intervención, ¿no? En la muralla sur, el caso de la muralla sur, tiene esa visión lejana, es demoledora, porque todo el que entra por Bayana la observa y ve toda esa postal, como comentaba Pedro, de golpe, ¿no? Claro, eso tiene que jugar también con la visión cercana, que es la que te habla de patologías, que es la que te habla de elementos estratigráficos, todo esto. Y hay que intentar combinar todo eso, ¿no? Yo puedo estar más en contra o a favor de la intervención de la olla, pero desde luego hay fallas. Una de las cosas que me enseñaron en mi escuela y que fue básica para que yo empezara a entender ciertas cosas, me dijo un profesor, mira, una buena restauración debe de pasar inadvertida a 500 metros, pero se debe diferenciar a 5 metros. Independientemente de que yo esté a favor o en contra de esa intervención, desde el punto de vista técnico, solo hay falla. Y por eso ese límite deberíamos de estudiarlo también, ¿no? El problema, Paco, que no existe en sí mismo el título o la formación de arquitecto restaurador. No existe. De partida ya partimos de que la base no existe. Entonces, yo entiendo que lo que nos dedicamos a esto, no ya que sea un tema vocacional, sino que es casi un tema pasional, que tiene que gustar, porque aparte también es una faceta de la arquitectura que, yendo a cuestiones prácticas, vas tirando, bueno, no es lo mismo que dedicarte a hacer promociones de vivienda, como quieras hacer. Esto te tiene que gustar mucho y en nuestro caso además tienes que hacer una formación alternativa que no te van a dar ni las universidades ni distintas vías. Si puedes hacer másteres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una formación que te la tienes que fabricar prácticamente tú a medida y tirar para adelante. Desde ese punto de vista, cuando uno lee la ley del patrimonio y dice que las obras sobre el patrimonio tienen que hacerlo
profesionales competentes. El arquitecto lo es, pero la ley del patrimonio no te especifica más. Es decir, sea en una licitación de un proyecto, sea en una licitación de una dirección de obra, cualquier arquitecto se puede presentar. Otra cuestión es que ya luego te piden una solvencia. Pero a día de hoy, cualquier formado en una escuela de arquitectura puede hacer una obra en patrimonio. Eso es una cuestión que daría para hablar y que también explica cuando muchas veces los proyectos son subastas sin más filtros. Pero bueno, eso es cuestión aparte. Y luego, hablando, por ejemplo, de temas de criterios, sale la muralla de Jairán y la obra de Acero Cortés. Con independencia de todo el respeto que supone la intervención de un compañero, que habrá llegado a sus conclusiones a partir de un proceso de análisis que lo habrá tenido seguro, la ley de patrimonio te dice que la nueva intervención se tiene que diferenciar, tiene que ser acorde al bien, ahí ya empezamos a patinar, pero se tiene que diferenciar. La ley de patrimonio es tan abierta que ahí te entra el Acero Cortés, sin ir más lejos. Es decir, esa intervención cumple estrictamente la ley del patrimonio. Otra cuestión es que ya estemos de acuerdo o no con la sensibilidad o con el material utilizado, que evidentemente nosotros no comulgamos, o por lo menos nuestra visión va por otros derroteros. Pero hay que tener presente que esa forma de intervenir el patrimonio está ahí, está avalada por la ley, está avalado por las comisiones de patrimonio aquí y en cualquier lugar de España. Entonces, sí que es un tema que también da el debate para darle vuelta. Sí que es verdad que ahora estamos en un momento en la Alcazaba, yo diría en un feliz momento, porque hay voluntad política, porque hay respaldo económico y sobre todo, y es lo más importante, y yo ya lo focalizo en GEMA, en todo lo que rodea a la Alcazaba, que hay una forma de ver la Alcazaba y de ver la Alcazaba que queremos y estamos más o menos todos de acuerdo. O sea, por eso digo que es el feliz momento. Que parece que todo florece de repente, por empezar aquí con eufemismo, y tenemos esa oportunidad de reflexionar sobre la Alcazaba que ha llegado a nuestros días y ver hacia dónde queremos ir. Y todos, desde luego, creo que lo tenemos más o menos claro y vemos hacia dónde queremos ir. Luego también es importante que desde la sociedad de Almería, y en eso vosotros tenéis mucha importancia, vosotros o el resto de almerienses también entiendan que se quiere hacer y que comprendan y valoren esos cambios que va a implicar. Es decir, no es lo mismo, como decía Gerardo, que ahora tengamos la postal esta exótica que tenemos del tapial de casba marroquí y de repente a lo mejor en 5 años tenemos otra Alcazaba totalmente distinta. Y eso para quizás el que no es especialista le supone un cambio de que, oiga, pero es que yo estoy acostumbrado a una Alcazaba así y ahora usted me pone una Alcazaba, por poner el ejemplo, blanca. Entonces ahí también nosotros os lo estamos explicando y estamos viendo, ¿no?, lo que tenemos detrás para llegar a estas conclusiones. Y vosotros también tenéis que, bueno, veo que además, que lo compartes también, por lo menos lo que es los amigos de la Alcazaba, y yo creo que también ahí vamos a tener otra vertiente, que es la de dar a conocer y divulgar lo que se está haciendo aquí para que el resto de ciudadanos asuman, ¿no?, cómo está la Alcazaba y hacia dónde va. Una cosilla que en realidad yo iba a hablar sobre esta temática a raíz de las palabras que mencionaba Gema de Ricardo Frankovich, ¿no? Pero luego me he alegrado mucho porque además, bueno, Pedro ya lo conocía de tiempo, con Gerardo es la primera vez que vamos a ir trabajando juntos y coincido con ellos plenamente, ¿no? Y en primer lugar, eso es la visión del arquitecto restaurador, ¿no?, sobre la especialización, la necesidad de una formación y no solo es cuestión de una sensibilidad y una conciencia, sino también de toda una serie de conocimientos, ¿no?, de carácter técnico y de carácter científico que van más allá de la arquitectura y que se van abriendo a otras disciplinas, ¿no? Que yo creo que en realidad de lo que sobre el papel de la arquitectura y la arqueología y la relación entre arqueólogos, arquitectos, ¿no?, se podría hablar un montón y los que ya vamos teniendo experiencia, hemos tenido un montón de malas experiencias y por fortuna también algunas buenas experiencias, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que todo eso es síntoma, y a mí me gustaría pensar que en este caso también, que estos son síntomas de cambios que se van produciendo desde el punto de vista científico, ¿no? No ya
en el ámbito de la administración o en el ámbito normativo, ¿no? Sino fundamentalmente en el contexto científico más amplio, no solo dentro de la esfera de la academia, ¿no? Que es donde yo me muevo en la universidad. Yo lo veo fundamentalmente en otro campo que es en el que trabajamos mucho, que es la parte relacionada con el medio ambiente y sobre todo con el tema de uso del agua, ¿no? El regadío histórico y todo ese tipo de cuestiones, pero lo voy viendo también en otros aspectos cuando se interviene, por ejemplo, en el ámbito arquitectónico y en proyectos relacionados con la intervención, con la restauración, ¿no? Que es la idea de que ha ido calando cada vez más y eso va costando y va calando solo en determinados sectores y en determinados profesionales. La idea de la interdisciplinariedad, ¿no? Y de la multidisciplinariedad, que está muy bien, pero yo creo que va calando cada vez más y ya digo, ahí ya eso tiene un sentido más epistemológico, ¿no? Y es una cosa sobre la que nosotros vamos trabajando y he ido reflexionando un montón, ya digo, en relación sobre todo con nuestro trabajo con hidrólogos, hidrogeólogos, con ambientólogos, con ecólogos, ¿no? Y que es esa otra parte que trabajamos. Pero lo voy viendo cada vez más en relación con el ámbito de la restauración, que tiene que ver con la transdisciplinariedad, ¿no? Con la idea de ir borrando los límites, ¿no? Las lindes tan marcadas que había entre disciplinas y que tienen una parte positiva, pero bueno, que son una herencia directa del positivismo decimonónico y que en muchos casos no ha permitido que hubiera realmente no ya un diálogo, ¿no? Sino la posibilidad de compartir conocimientos, metodologías, técnicas que son necesarias, porque yo le digo mucho a mis alumnos, cuanto más sepáis de construcción, ¿no? Yo veo las clases de arqueología y arquitectura, cuanto más sepáis de construcción, mejor. Aprended todo lo que podáis. Y si no, para eso siempre vais a tener otros compañeros que son arquitectos o arquitectos técnicos, que son restauradores, que os van a enseñar. No es solo que le podáis preguntar, sino a los que os van a poder enseñar. Cuestiones relacionadas con patologías o cuestiones relacionadas con elementos estructurales, con tipologías constructivas y funcionales, con materiales, con lo que sea. Todo lo que aprendáis os será útil, ¿no? ¿Para qué? Para ir un poco más allá de las palabras que decía Ricardo Frankovic, de ir más allá de la parte de conocimiento e investigación y para ser más propositivos, ¿no? Para que realmente pues nosotros podamos aportar cosas, incluso preguntando solamente, ¿no? Podamos aportar cosas, decir, pues mira, que aquí estamos viendo estos desplomes, que a veces que son muy evidentes, y estamos viendo estas relaciones que pensamos que están generando o que dan explicación a este tipo de patologías, ¿no? Y eso es resultado directamente de la intervención arqueológica. Ah, pues sí, pues me parece muy interesante, o habría que calcular, habría que analizar tal cosa, ¿no? O mira, yo creo, tal y como he ido viendo, que pues, se podrían hacer accesos de esta manera, o se podrían hacer de esta otra, porque aquí originalmente era así, o porque en esta fase era asado, ¿no? Es decir, el hecho de que rompamos desde el punto de vista científico, pero también luego en los procesos de trabajo, rompamos parte de esas barreras. Teniendo claro que luego obviamente hay unas responsabilidades, ¿no? Y unas competencias en las que al final pues si hay que decidir que esto se queda, esto se quita, o esto plantea un problema estructural, pues obviamente hay unas responsabilidades, ¿no? Y en los acabados finales hay unas responsabilidades, ¿no? Pero yo pienso que eso es muy interesante, ¿no? Que ese proceso está siendo muy interesante en ciertos sectores dentro del ámbito científico. Ya digo, no solo lo voy viendo en el ámbito de la restauración y de la intervención patrimonial, sino en otros aspectos que resultan igualmente complejos, ¿no? Que, ya digo, en el ámbito, por ejemplo, de la ciencia de la Tierra, ¿no? Del ámbito del medio ambiente en el que nosotros nos movemos mucho, ¿no? Y trabajamos mucho. Y ya digo, así que yo estoy especialmente contento, ¿no? Y por eso nosotros intentamos que cuando digo que nuestra información o que lo que nosotros generamos sea útil, pues no es solo poder darle, pues mira, esto es la información, o mira, te hemos dado la información técnicamente lo mejor que hemos podido, ¿no? Para que sea útil para hacer el proyecto, sino que podamos ir trabajando realmente de manera conjunta, ¿no? Sea con los arquitectos, sea con los restauradores, o sea con los historiadores del arte, ¿no? O sea incluso con las propias empresas que intervienen, ¿no? Y de las que tienen mucho que aprender cuando trabajan muy bien y que cuando trabajan bien, pues te escuchan porque te van preguntando cosas sobre las propias fábricas o sobre incluso la forma de organizar la obra, ¿no? Es decir, sobre el propio proceso de trabajo. Yo creo que ese es el camino que habría que ir siguiendo, ¿no? Y yo creo que, ya digo, en ciertos sectores, o por lo menos lo que nosotros nos hemos ido encontrando en algunos proyectos, tiene que ver con eso, ¿no? Y ojalá sea así en el futuro, ¿no? Y ese sea el desarrollo futuro, ¿no?
Y en eso tienen mucho que ver otras cosas como las nuevas tecnologías también, la posibilidad de intercambiar más fácilmente, desde el punto de vista técnico también, ¿no? Datos, información, procesos de trabajo, y es decir, que influyen muchas cosas, ¿no? Y influyen muchas cosas, digo, más allá de los elementos normativos o los procesos administrativos, ¿no? Es que tampoco... Yo quiero poner un ejemplo. Vosotros imaginaos la cantidad... Voy a intentar ser lo más gráfico posible, ¿verdad? Vosotros imaginaos la cantidad de metros que hay en toda la muralla norte, la cantidad de metros que hay en toda la muralla sur, y a mí hay una imagen de las que ha puesto José María que es especialmente singular, y es que de pronto en un sitio muy particular de la odalisca, en el interior hay 4 ladrillos puestos, girados en una determinada posición con un revestimiento particular, y eso, claro, vosotros, es decir, estamos ante unas intervenciones macro donde lo importante son los detalles micro. Y esos detalles micro son los que de pronto te dan la vuelta al proyecto entero. De verdad. O sea, si eso se encuentra, de pronto todo lo que Pedro está trabajando, de pronto se le da la vuelta, todo lo que José María está trabajando, de pronto se le da la vuelta y dice, vamos a ver si por aquí puede haber... Entonces, eso es fundamental. Y eso, el tema de la transdisciplinaridad es que a nosotros se nos ha enseñado que la física es una cosa y la química es otra y las matemáticas son otras, ¿no? Y claro, tú estudias física o química o matemáticas, cuando la naturaleza no es así. Cuando la naturaleza es todo a la vez de golpe, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor nosotros, por lo que comentaba, por la formación que viene decimonónica, ¿no? Y que se desarrolla con posterioridad y que tenemos que segmentar para intentar entender cascas independientes y que nuestra mente no da para más, no da para entender una visión global. Eso se está derrumbando gracias también a la tecnología. Es que estamos llegando al límite del conocimiento en los que si yo no sé, como él decía, de estudios del agua, yo soy incapaz de entender qué es lo que está pasando con la humedad en un muro de una intervención del año 80 sobre muro histórico. Entonces, cuanto más vayamos avanzando, cuanto más particulares seamos en el estudio y eso lo apliquemos tecnologías actuales, también el uso de las tecnologías actuales trae una cosa muy buena. Y esto parece que estoy un poco reivindicativo, no es así, yo estoy muy bien hoy y todo, pero lo tenemos que decir. Los tiempos con los que trabajamos son insuficientes, pero esto es necesario. Es decir, tenemos los tiempos que tenemos. Lo que pasa es que los tiempos no se adecúan a la realidad, pero es lo que hay. Entonces, nosotros en esa necesidad de ganarle tiempo al tiempo, tenemos que usar tecnología nueva. Porque si no, ya le puedo asegurar que es imposible. Es decir, si los arqueólogos hoy en día, o nosotros hoy en día, tuviésemos que estar haciendo levantamientos murarios de toda la muralla norte, de toda la muralla sur, me da igual del elemento que usted quiera, si tuviéramos que hacerlo como se hacía hace, no voy a ir muy lejos, hace 10 años, 15 años, cuando empezó, como comentaba Pedro, el alzado que Pedro ha enseñado de la odalisca, ese alzado, nosotros que lo sabemos, ese alzado tiene un trabajo bestial, de una toma de datos in situ, seguro, con unas fotogrametrías hechas con unos medios, una imagen de la que nosotros enseñamos, un trabajo bestial, me refiero, por supuesto, de intensidad, pero de horas de trabajo. Por apuntarte, el levantamiento del frente norte del segundo recinto, este que estás hablando, fueron 4 meses de trabajo. Pum, pum, pum. 4 meses. Si eso, estamos hablando de que un proyecto entero, nosotros tengamos como mucho, un año para entregar, 4 meses se han ido con el levantamiento de una porción del proyecto. Para el levantamiento. Entonces, es fundamental que vayamos aplicando y que seamos cada vez nos vayamos tecnificando y aplicando otras técnicas que funcionan para otras cosas al estudio del patrimonio. No solo por los conocimientos, sino por intentar reducir tiempo y ser más precisos, ¿no? Entonces, por eso, a veces traemos tecnologías que vienen del campo médico,
muchas veces, o traigamos tecnologías que se desarrollan desde el campo fotográfico, o traigamos tecnología vinculada a la industria, ¿no? Estoy pensando en impresiones 3D, ¿vale? Que nos ayudarán a trabajar todos estos datos. Bueno, como ven, yo creo que también por el paso del tiempo tenemos otra perspectiva de lo que es intervenir en el patrimonio. No sé si más acertada o no, lo que sí sé es que es objetiva, que es hacia la mínima intervención posible y que intenta que resolver los problemas del elemento sin tú participar o participando lo mínimo indispensable. Pues nada, pues damos por terminada la charla, agradecer muchísimo la presencia de los 3 investigadores que están trabajando en la Alcazaba, la aportación de su vasto conocimiento en general y la Alcazaba en particular, y agradecer a todos vosotros la asistencia y espero que en breve podamos vernos nuevamente.